En una cultura que celebra el deseo sin límites, donde la gran pregunta vuelve a golpear la mesa, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Es una libertad moderna, es un acto pecaminoso. Estamos frente a una erosión de nuestra sociedad y por supuesto vamos directo a la decadencia. Es un tema que vamos a debatir hoy precisamente en Fuego Cruzado. Y para ello tenemos a nuestras panelistas, Silvana, Katy, ¿cómo están? Hola, hola, bien, gracias. Hola, bien, gracias. Un gran tema el día de hoy. Temazo, ¿verdad? temazo. Sí, por supuesto también vamos a conversar junto a Cristian esto que nos trae la conversación de la libertad moderna o pecado. Feliz de convivir. estar acá, es un tremendo tema, aunque parece que para algunas personas ni siquiera debería ser tema. Claro. De eso vamos a hablar hoy. ¿Okay? Bueno, entonces se lo dejo aquí en la mesa precisamente para que comencemos a debatir. ¿Es realmente pecado convivir? ¿Es un acto pecaminoso, por así decirlo, disfrazado? ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos? No lo sé, o sea, yo creo que la cultura actual, en casi todo el mundo, avala abiertamente tener relaciones sexuales. Ni siquiera debería preguntarse antes o después del matrimonio. Más bien la pregunta es, ¿tengo relaciones sexuales hasta cuando estoy preparado y no me obligan a tenerlas? Sino más bien cuando de deseo propio y tengo la madurez media de poder tenerla. Ese es el pensamiento global, general, ¿ya? Y ahora el tema de las relaciones sexuales a nivel histórico siempre ha estado presente, obviamente, en la forma que se estableció para poder procrear, para disfrutar, para transar, etcétera. Se ocupa de tantas formas. Pero en el contexto judeo-cristiano o en el cristianismo, obviamente, tiene otra Connotación. resignificancia que más que una cuestión egoísta tiene que ver con una conexión espiritual, física, emocional. Y de hecho el cristianismo le dio un peso al matrimonio. No es que haya sido inventado específicamente por el cristianismo, sino que es muy antigua. Todas las culturas han tenido uniones donde está incluido el romanticismo, donde no ha estado incluido el romanticismo, Donde hay amor y no hay amor. donde había amor y donde Claro. no había amor, donde había transacción simplemente. Hasta el día de hoy, incluso en algunas culturas, el matrimonio no es algo de amor, es un tema de transacción, donde hay venta de mujeres, Un convenio. etcétera, un convenio. Y convenio de familia. Pero el cristianismo le dio otro contexto, le dio un valor sagrado a esto, le dio un tema de elevó a la mujer al contexto de igualdad. Y así es muy importante eso, que ya no serán dos personas, sino solo uno en el mismo nivel. Un pacto. ¿Ya? Así lo ve Dios. Entonces, lo revolucionó, lo transformó. Y en ese contexto, el sexo es algo muy importante dentro de este contexto del matrimonio para vivirlo. Y uno podría decirse, qué restrictivo es el hecho de no tener sexo antes del matrimonio, y bajo la mirada cristiana es todo lo contrario. Te estás preparando Claro. para Estás tener probando. sexo Claro. como Dios lo diseñó. Entonces, en el fondo, si tú te adelantas bajo el contexto de Dios, puedes que no disfrutes todo lo que Dios diseñó, porque la pregunta es, ¿el sexo es malo? No, no es malo. Fue diseñado con un propósito y con un propósito correcto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tener sexo y bajo qué circunstancias? Exacto, porque la libertad de este tiempo te lleva a romper un poco el pacto, como decía Katy acá, de lo que Dios nos ha planteado. O sea, el sexo fue creado por Dios para el hombre y para la mujer. Ajá. Ahora, la palabra es libertad. ¿Libertad o libertinaje? Como podemos entender que en este tiempo lo malo es bueno, lo bueno es malo. Entonces, yo creo que acá hay como que estamos como confundidos, como Sí. que se ha enredado un poco el real significado del sexo entre el hombre y la mujer que fue creado por Dios. Sí. O sea, yo creo que de alguna manera Dios nos habla antes, en tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que quienes tengan la oportunidad de entender esto antes de casarse, es bueno escucharlo, es bueno obedecerlo Claro. también. Porque tiene un concepto de parte del Señor con respecto a que reflejemos el carácter de Cristo en todas nuestras áreas, incluyendo Ajá. en el tema del sexo. Claro. ¿ya? Entonces, porque uno lo relaciona algo como muy humano, lo sexual, pero lo sexual tiene algo muy espiritual para quienes somos cristianos y Exactamente. creyentes. Eso. Por lo Quizá ahí está el tanto, tema. por ahí va. Ahora, quienes a lo mejor ya no están en esa parte, están conviviendo,
que son cristianos, pero están conviviendo o han tenido relaciones sexuales antes de tiempo, ahí creo que podríamos entrar en un análisis. Es que igual. esta relación se refleja también entre la relación entre Cristo y la iglesia, Bueno, ¿cierto? sí. Ahí va Así la como Cristo amó seriedad. a la iglesia y se entregó por ella, un poco por Claro, ahí. ahí va la seriedad de cómo yo tengo que aprender a tomar una decisión. ¿Por qué no puedo tener sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio? Entonces, a ver, si lo planteamos de esa forma, ¿la iglesia está fomentando matrimonios saludables o está poniendo matrimonios bajo presión? Yo creo que bajo bueno. presión. ¿Mm? La Sí, mayor- bajo no, presión. no digo todos, pero yo por lo menos cuando me casé no tenía todo el concepto claro de lo que significaba el matrimonio y por ende tampoco todas las áreas del matrimonio. Claro. ¿Estás arrepentido de tu matrimonio? Ahora la pregunta es que quién lo tiene claro. Es un ¿no? pacto hasta la muerte, fin. Ahí, Sí. se obedece. No, tiene que ver con que una de las cosas más importantes del amor en el contexto cristiano, reflejado por Dios mismo, que es la entrega. ¿Ya? Entonces el que busca entregarse no busca algo para sí. Entonces el sexo, o sea, hoy día se ocupa como algo de Para sí. autoplacer. ¿Ya? Yo busco buen sexo cuando yo quiero placer para mí. La gente no está buscando Alguien compatible tener para una mí, buena, claro. claro, algo compatible para ti. Sí. Pero Dios habla todo al revés. Dice en el fondo, ustedes pueden llegar a ser compatibles perfectamente si cumplen lo que yo les digo. Entréguense, cuídense mutuamente. Entonces el pensamiento como más humanista es como, no, si yo me siento bien, este matrimonio va a estar bien. Cuidas de ti. Entonces ahí el sexo también cambia. Entonces, bajo Cambia. presión, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Que no es tan saludable entonces esta presión, digamos, por casarse o convivir? O sea, yo creo que si te estás casando por el solo Por hecho el que estás apuro de teniendo tener relaciones sexo, sexuales, claro. creo que estás en un error porque el matrimonio, si bien el sexo es importante, dentro del matrimonio no es lo esencial ni fundamental. Entonces estás en un porcentaje muy bajo del matrimonio, estás poniendo el por qué casarte, Claro. por ejemplo. Es muy, estás Porque corriendo se puede riesgos muy dar- altos. Se puede dar que, o románticamente podemos pensar que Hablando de la gente se Típicamente. casa, digamos, para prolongar el pololeo, para estar más cerca de la persona. Pero no saben que conlleva otras cosas también, Por otras supuesto. responsabilidades. Muchos jóvenes se Muchos casan jóvenes por se sexo. casan. Se casan Eso. por el apuro y nosotros tenemos la experiencia. Sí, Junto a claro. Román, nosotros, bueno, somos matrimonio. Para quienes no lo sabían, somos matrimonio. Nosotros nos conocimos alrededor de los 12 años, Ajá. ¿cierto? Nos involucramos dentro de la iglesia y ahí, atención, un llamado para cómo se puede trabajar esta área abiertamente con los jóvenes y adolescentes de tu iglesia. Hablábamos que el sexo y la atención que se llama sobre esto es la edad de los 12, 13 años. Y de repente entramos a la iglesia y en vez de ayudarnos, a guiarnos y a apurarnos que debemos casarnos, porque dicen no te quemes, Claro. antes de quemarte, Estás en ¿cierto? fornicación. Estás en fornicación, no vayas a quedar en esto, pero ahí hay una guía. Ahí está el consejo, ahí está cómo ayudarte, cómo enfrentar, porque no podemos hacer Ojos ciegos. vista, ¿cierto? Vista gorda. A un tema que sí pasa, que nosotros creemos que no pasa en las iglesias, pero sí sucede. Y de repente la obligación de decir, no, es que esto acá nos adelantamos. Nosotros por cuidarnos, por no hacer, nos casamos a los 17 años. Es más, yo voy a decir Primero, algo más rupturista que a lo mejor puede incluso no estar dentro de 100% del propósito de Dios como se ha visto. ¿Qué pasa si una pareja de jóvenes tienen relaciones sexuales en el contexto de la iglesia, queda embarazada a ella? ¿Eso hace que se tengan que casar? ¿Es una obligación? ¿Es una obligación? ¿No lo es? No, Porque no es tú obligación. dices, bueno, si vas a procrear, que haya un vínculo que pueda dar como toda la casita que se quiere para que nazca una nueva personita. Pero si esa casita no es compatible, si simplemente tuvieron de forma... tuvieron relaciones sexuales claro. libremente sin pensar en las consecuencias, todavía no son maduros, etcétera, 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 capaz que su unión sea más perjudicial Claro. que el hecho de estar asumir su Distanciado. responsabilidad como padres Que la solución que afecte más asumir que... como que- matrimonio. Así es. Claro. Entonces hay harta arista de por ver. ¿Y qué piensas tú, Katy? Yo creo que efectivamente lo que dice Cristian, a veces los cristianos, por querer tapar un poco el pecado, el error visible, hacemos cosas visibles también para poder aplacar eso socialmente. Y ahí viene nuestra cultura cristiana religiosa, en donde si yo quedo embarazada, Nadie me lo puede caso, saber. no, es que quedé embarazada, va a ser algo público. Claro.
pero me caso públicamente. Entonces, automáticamente como que neteo el pecado. Como que socialmente neteo, porque los hermanos no van a poder decir mucho si nos casamos. Entonces, como que la piedra no va a ir tan dura. Sí. Hacemos muchas cosas claro, hacemos muchas cosas por cumplir a nuestra cultura religiosa, pero no tenemos los fondos claros. Entonces, como dice Cristian, muchas veces, o ustedes mismos decían, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia con su matrimonio y ustedes todavía siguen juntos, pero hay muchos matrimonios que son forzados a casarse rápidamente y ellos muchas veces ya los años ya no están juntos. Sí, claro. Y entonces la solución que planteó la iglesia terminó siendo más un problema que una solución. Entonces, profundizó el problema incluso. Entonces, es bueno analizar un poco el contexto de, tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio, pecamos, sabemos que eso es pecado para los cristianos, pero ¿qué pasa si ya estamos ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Exactamente. La abstinencia para la fornicación se debe trabajar. Los jóvenes deben hablar este tema abiertamente a lo que están viviendo, a lo que están sintiendo, porque todo esto se comienza a sentir. Pues el cuerpo el que llama, ¿cierto? Las sensaciones, ¿cierto? Los lugares donde yo estoy, donde yo me muevo. Entonces, de verdad que la fornicación se puede uno cuidar y decir que no. Tenemos la fuerza para poder decir que no. Somos capaces. ¿Qué dice la palabra? Estoy pecando contra Dios, estoy dañando mi cuerpo, estoy dañando mi futuro. Va un sinfín de cosas que van detrás de una mala decisión. Pero yo les quiero plantear algo que se ha dado, por lo menos yo he conocido algunos casos donde hay personas que han convivido durante mucho tiempo, 18, 20 años, y de pronto llegaron a la iglesia y le dijeron, no, que ustedes cómo van a estar así, tienen que casarse, tienen que ser una familia responsable, una familia ejemplar. Se casan y al año, 2 años, se divorcian, se separaron. Entonces, ¿qué secreto podemos darle a la gente o qué receta en este caso entregar para que, podamos debatir esto? ¿Es bueno casarse o no casarse? ¿Cómo lo podemos realizar y tener matrimonio saludable? Es un poco humorístico, creo yo, el hecho de que una pareja que haya durado 15 años viviendo juntos, siendo fieles, comprometidos, todo el cuento, se casan y a los 2 meses o a los 3, un año, se separan. Eso es como casi irónico, ¿ya? Yo creo que falta un tema de ignorancia también. Mira, yo voy a hacer un paralelo que a lo mejor es un poco extraño, pero el cristianismo le dio carácter de sagrado al matrimonio, lo hizo monógamo, por ejemplo, en las culturas anteriores. Tú podías ser polígamo. Sí, polígamo, sí. ya. Tener varias parejas. parejas. Mujeres. Incluso en el contexto de la Biblia, ves también, el rey Salomón tuvo no 2. No, eran 1000. Como 1000 suegras. como 2000, literalmente, así. 12.000. ¡Wow! No alcanzaba el año. ¡Wow! No daba el año. No alcanzaba. No. Una persona tenía que durar, una mujer. Por eso que David murió en tranquila vejez, a diferencia de Salomón. No. Entonces, pasa que, por ejemplo, el bautismo es uno de los sacramentos de la fe cristiana. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el bautismo es sumergir a alguien en el agua? ¿Eso es el bautismo? ¿Es como tirarse un clavado? ¿Eso es el bautismo? ¿Tomar agua aquí? ¿Eso es bautizarte? ¿O bautizarte es tener una, ¿cómo se llama? Una conciencia, claro. Una conciencia y además una manifestación pública de tu compromiso para iniciar una nueva vida? Entonces, el bautismo no es otra cosa que una cuestión pública de un compromiso interno de serle fiel a Dios y cambiar tu nueva vida. Aquí yo voy de nuevo. ¿El sexo es malo o no es malo? No es malo. No es malo. Lo diseñó Dios para es. hacer complemento, distracción, procreación, mucho hay ahí, ¿ya? Entonces, ¿el matrimonio en sí es matrimonio cuando yo digo los declaro marido y mujer? ¿O no? Por el hecho de... Es una buena pregunta. Es una buena porque pregunta. nace del compromiso, nace de la fidelidad, nace del deseo de criar hijos para la sociedad, nace del deseo de honrar juntos a Dios, de amarnos. Eso es el matrimonio. La fiesta ceremonial es una cosa pública de... Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos de fornicación, lo primero que se nos viene a nosotros en nuestra mente es relaciones sexuales.
y estamos degradando nosotros mismos lo que es una relación sexual. Claro. Porque la sociedad nos ha hecho ver, es cochino. Entonces yo digo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicación. O sea, el sexo antes es malo y el sexo alto después es santo. ¿Qué lo hace santo? ¿Qué lo hace malo? Unir los cuerpos, unir el espíritu, ¿eso es lo que lo hace malo? No. Tiene que ver el propósito. No. El propósito. Fíjate que la ley tampoco, en el contexto judío, tampoco estaba legal. Era un acto de una celebración social. Eso De hacía hecho, y después se iban a acostar. De hecho, Abraham le dijo, o sea, anda y multiplica ¿Sí? la tierra. O sea, hablando de la sexualidad. Pero Sí. le dijo, va a ser el propósito. Entonces, que yo no estoy diciendo que vayan y convivan por el mundo. Claro. No, Estoy es que- diciendo, entendamos lo profundo, porque una pareja que lleva 20 años siendo fiel, teniendo hijos, amando al Señor, sirviendo al Señor, que a lo mejor no tenían el conocimiento de lo que significaba la celebración pública de este matrimonio, están en fornicación. Esta es una discusión teológica que tuvimos en un contexto de pastores bien, sábelo todos, y se llegó a la conclusión de que el matrimonio no es la fiesta. Es el compromiso, Es el compromiso. profundo. Es claro, La fiesta cuando es el acto público. Es el acto público, pero cuando tú haces un compromiso con otra persona, tú ligas, ¿cierto? Tus decisiones, ligas tu intimidad emocional y espiritual. Absolutamente. Es que esto va de la mano una cosa con la otra. O sea, lo espiritual y también la intimidad emocional deben ir de la mano del cumplimiento de la palabra de Dios, porque el sexo no es porque es fornicación o porque el sexo sea bueno. Bueno, la palabra dice, el sexo fue creado por Dios, Sí, claro. ¿cierto? Para el hombre y para la mujer, para procrear por los sentimientos, por el amor, ¿cierto? Pero también recuerda que esto liga cuerpo, alma, Sí. espíritu, ¿cierto? Y al hacerlo fuera del matrimonio, transfieres tú, o sea, vas en contra de la voluntad de Dios. Entonces, recuerda que esta intimidad emocional va ordenada con tu espíritu. Ocupas O sea, algo que no está diseñado para eso. exactamente, Por ejemplo, tiene que ir ocupar de el la sexo en mano de la forma voluntad egoísta, de Dios, por claro. una noche o por 2 noches de placer. Por el y deseo todo, del es del momento. utilizar algo que fue diseñado para otra cosa. Claro. Y esa es Y la que- transgresión. Y que cuando tú vas ligado en la parte espiritual, tú vas entendiendo paso a paso el proceso que tú debes vivir, el proceso que tú debes pasar, lo que te debes negar, lo que no debes hacer. Entonces así tú vas a entender que lo que tienes que cumplir, ¿cierto? Es por amor a Dios, Sí, el cual sí. tú te guardas. De hecho- Ahora si nos vamos digamos, la realidad que hoy se está dando, hablando un poco de nuestra propia juventud, yo no sé cómo será hoy en día, pero uno, por ejemplo, decía, ¿me amas? Sí, sí te amo, vamos a acto de pololear, dame la prueba del amor. Dame el sí. La prueba de amor. Y que eso, la prueba del amor, era tener La mamá te relaciones decía, no antes me del hagas. matrimonio. La prueba de amor, no te la vayan a pedir. Mire cómo está la chiquilla ahí. ¿Y cómo fue? ¿Había una prueba de amor? Bueno, hasta el día de hoy, me imagino. Sí, claro, obvio. claro, la sociedad siempre Lo que pasa es que a nosotras las mujeres, y las que fuimos a formar la iglesia, por supuesto las mamás nos hablaban de que si un niño nos pedía algo así, no era algo cristiano. Cuidado Claro. cuando lo llevan al Cuida- oscurito. Claro, que tuviéramos cuidado con los A cantar besos, corito. los abrazos, las intensidades en el fondo. Pero yo creo que hay que distinguir en qué etapa uno está. Hay etapas donde uno es joven y está a tiempo de hacer las cosas como Dios nos pide hacerlas, ordenadamente, que es la perfecta voluntad de Dios de alguna manera, porque eso nos va a llevar a muy buenos frutos. Entonces, si la palabra nos dice, no tengan relaciones antes del matrimonio, estén muy claros que están ligados emocionalmente, espiritualmente con esa persona, comprometidos con ellos, y además, idealmente hagan el acto público entonces, porque Dios nos quiere resguardar de muchas cosas, y quienes hemos podido experimentar tal vez de alguna manera ese orden, podemos dar fe de que eso sí funciona. Ahora, pero quienes por distintas situaciones han llegado, como decías tú, a la iglesia, con ya convivencias a cuesta, con muchas experiencias vividas, por supuesto Dios tampoco los apiedra. No. Y Dios los invita a ordenar sus vidas. Y en ese ordenamiento viene el tema a lo mejor de nuestra... nosotros como cristianos, en nuestras iglesias tal vez juzgamos mucho el hecho de que alguien conviva, ¿ya? Porque creemos que está en fornicación, porque no hizo el acto público del matrimonio, porque
de alguna manera tenemos enredados, como decía Cristian, el concepto del matrimonio. quería llegar. Para nosotros el concepto del matrimonio está ligado con el acto público. Entonces, quien no haya firmado ese documento y haya hecho una pequeña recepción, por último, más allá si está vestida de blanco o no, para nosotros no está casado. Entonces, Y además es un tacaño, que no invita a entonces, comer tortas, y además, sí. claro, entonces, ¿qué sucede ahí? Que nosotros lo miramos y chuta, este hermano vive en pecado porque no ha resuelto eso. Ajá. Entonces, el tema es, ¿ese hermano realmente está en pecado o no? Porque no ha hecho el acto público, pero sí está viviendo con una vida de pareja en donde ama a esa mujer, en donde está comprometido, le ha sido fiel, lleva 20 años con esa persona, entiende el concepto no solo carnal, sino que ahora espiritual, porque llegaron a la iglesia. Entonces, esos hermanos están obligados a hacer el acto público para mostrarnos a nosotros que no están en pecado. No, Pero por yo creo que obediencia. profundizar. Pero a ver, pero yo les creo quiero que plantear algo, por obediencia. Espera un poquito, Silvana, para plantear algo también que tomándonos de lo que está diciendo Katy. Por ejemplo, quiero arreglar mi vida, quiero comprometerme con Dios y vamos a tener una relación matrimonial, ¿verdad? Lo vamos a hacer todo por la iglesia, civil, todos los parámetros legales que nos indica la ley. ¿Esa persona está bien? ¿Será bueno ante la sociedad? Pero si es uno de los dos, porque ahora se da en las dos personas, uno de ellos sufre violencia, de golpes, de palabras psicológicas, maltrato también de sustento. No te voy a dar dinero, arréglatela sola o solo. ¿Cómo? ¿Eso está bien delante de Dios? ¿Están ante la sociedad? Perfecto. Pero ante Pero es Dios... apariencia. Está, exactamente, bien de apariencia. Está ¿Cómo, mal. ¿Cómo podemos...? Está mal porque yo dar creo que, una por solución a ejemplo, eso? cuando Dios nos invita, siempre ocupo la mentira, pero ocupemos el robar. ¿Ok? Cuando Dios te dice no robes y tú sigues haciéndolo, el que se está privando de poder ver el plan de Dios completo hacia tu vida, eres tú. Porque tú no quieres obedecer lo que es. Por cada vez que tú robes, ¿eso quiere decir que te va a caer un palo en la cabeza? No. Puede que te lleven preso, puede que tengas consecuencias espirituales, pero quizás no vas a morir. Aquí es igual. Si tú quieres vivir tu vida en convivencia, está bien. Si eres fiel, cumple algo que Dios pide. Si das amor, cumples otra cosa que Dios pide. Entonces, obviamente hay mayor bendición. Si tienes hijos, si estás criándolos en el Señor, muy bien. Pero falta algo, que formalices públicamente esto para hacer pleno el matrimonio en el contexto de Dios. Entonces, haz la fiesta, tómate tu tiempo, junta tu platita, hagan públicamente, igual que el bautismo. Yo soy salvo antes del bautismo, hay algunos que dicen que no, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por el acto del bautismo. Pero es un sacramento el bautismo, que tengo que dar fe pública de mi cambio y mi transformación, el inicio de una vida en fe. Entonces, acá igual. ¿Puede alguien ser salvo estando en relación marital, convivencia? Lo que pasa es que ahí parte por un tema de obediencia a Dios A eso también. voy. O sea, yo obedezco lo que la palabra dice. O sea, Sí. yo veo que si... O sea, primero, si hay un hombre que te está maltratando, como decía Román, hay un hombre que te está dando una mala vida, hay O un una hombre mujer. o una mujer al revés, ¿cierto? Y Sí. que no está entregando lo mejor y te está planteando en la iglesia, cásate, porque delante de Dios No. va a estar bien así. Entonces estamos mal, porque Yo no como estamos... pastor le diría... No, por supuesto que no. No conviva con él. Yo No, como pastor le digo, Claro. déjelo y no se case. No, y lo que pasa es que todo esto, las consecuencias de la desobediencia nos lleva a un alejamiento de Dios y pérdida de la dirección. Y sigo ocupando la palabra, nos desenfocamos realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la obediencia es parte importante y es por eso que, aunque el mundo promueva el sexo casual, el sexo rápido, el sexo de una noche, el vivir ahí en fornicación y estamos bien, esa es una mentira del diablo, que no quiere que avances tú, tu familia, tu propósito, Pero lo que viene para ti. Yo lo escucho poniéndome en el caso, no sé, de una persona que no conoce la iglesia y no tiene relación alguna con el cristianismo. Y yo le diría, oye, que son fome, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy lo mejor plantearme viviendo eso así. cuando es lo mejor, Claro. o sea, tener sexo casual Claro, es obvio. lo que más quiero. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo llegamos a esa persona? Yo creo que lo primero que reencantarlo Ya, pero- con Sí. la palabra. Yo creo que lo primero no tiene que ver con dejar de hacer cosas, sino conocer lo que te espera. Claro. como las consecuencias. Consecuencia. Es que no, ni siquiera es lo malo. Estas son las consecuencias de obedecer. Vuelvan al Éxodo cuando él dice, y si obedeciera todas las cosas,
las bendiciones de Dios serán Ya, pero todas te hago una ellas. pregunta. ¿Pero puedo hacer yo- una Y aclara pregunta? y dice, Yo contradigo y si no ahí. tendrás todas estas maldiciones. Claro. ¿A qué voy yo? Que tú no puedes a alguien hacerla por temor, sino porque en el fondo Dios creó el sexo para que fuéramos bendecidos, creó el matrimonio para que fuéramos bendecidos. La gente está privada de eso porque no está obedeciendo a Dios. Claro. ¿Me entiendes? Entonces lo que yo tengo que decir, si quieres profundizar en tu idea de felicidad, hay pasos que Dios todavía te faltan para ir más profundo. Pero para Oye, mí hay consecuencias. Sí, ¿Por qué? oye, Porque pero quiero plantear el sexo cambia de estado de ánimo. Pero, Sí. pero podemos terminar Cuando andas una muy pero pregunta. enojado. Sí, puedo como, terminar pero- una. Mira, bueno, terminar algo. por ejemplo, para mí la consecuencia sí está, porque cuando yo estoy en desobediencia, tomo una mala decisión y tomo un sexo casual, un sexo rápido, ¿qué es lo que nosotros, porque tú decías, cómo nosotros le explicamos a aquellos que, la están viviendo floppy, creemos que lo están haciendo bien? La consecuencia es poder tener a un hijo que vive sin sus padres. Ya, y si la persona se enamora, Silvana. ¿Cómo se enamora? En ese sexo casual que tuvieron, y dije, uy, Se enamora, pero cuando se tú enamora y amas, quieren- tú cedes y te ordenas. Si estamos hablando de gente que está bajo la voluntad de Dios, porque nadie está libre, yo puedo cometer el error, equivocarme, pero cuando yo reconozco, ¿cierto?, que me equivoco, yo lo primero que después, por amor a esa persona, trato de dar lo mejor. Entonces, para mí las consecuencias de un sexo hecho en una situación que no corresponde, muchas veces afecta a los hijos, afecta a la familia, porque uno de los grandes amores de nuestro Dios es la familia, la conformación de la familia. Entonces, que un hijo viva sin su papá o sin su mamá, que No, tenga bueno. una vida apartada, una semana Pero por con eso uno, te una digo, semana no con es la si otro. perfecta en esa voluntad. relación, Claro. digamos, esporádica, casual que tuvieron, se enamoraron y quieren hacer su vida matrimonial, a lo mejor no con el compromiso legal ante la sociedad, ante el Convivir. papel, sino que convivir. Eso está mal, bueno, para nosotros como cristianos, claro, estaría pésimo. Ya, es pero que ante la sociedad, ahí está la diferencia. ante Mira, la sociedad, a lo las mejor no. leyes de Dios no fueran hechas para los cristianos. Ujú. Las leyes de Dios fueron hechas para el ser humano. Porque Claro. Dios ama al ser humano y quiere que experimente ser su hijo, quiere que sea Pero próspero. el cristiano que está sea- siendo Aquí- educado. La Ah, palabra. La diferencia es esa. Entonces, cuando hay un no creyente que se guía por sus normas, está bien hasta que empieza a conocer a ese Dios y yo digo, ok, mira, hay varias cosas que tú no has podido experimentar para bien. Una es que tengas una familia comprometida y empiezas a hablar y enseñar. El sexo es para esto. Ah, sí, pastor, pero a mí me gusta el sexo. Si está bien, pues si te gusta porque Dios lo diseñó. Pero nunca has experimentado, por ejemplo, la confianza de saber que al otro día vas a amanecer con la misma persona y no fue una cuestión casual. No que le dieron los nervios y se fue. O fue a comprar cigarros el papá y no volvió nunca más. ¿Me entiendes? Pues te compra O, igual. por vos. ejemplo, La en el caso de fidelidad. las mujeres muchas veces se sienten usadas. Dicen, no he podido encontrar un hombre que me ame. Claro. Porque todos me buscan por el tema sexual, pero no por quién soy. Entonces se sienten muy usadas, muy desvaloradas. Ajá. Y lo que dice Cristian es cierto. Vienen los cristianos a decirle, bueno, pero en Cristo vas a encontrar esa valoración, pero hay que tener algunas conductas, ¿cierto? Y algunos procesos que Como dice cumplir. Silvana, la Ahora, obediencia está bien, tengo... pero trae bendiciones. Pero no tengo solo una maldiciones. pregunta para ti, Cristian. Por ejemplo, cuando Ah. antes hablábamos del sacramento, si hermanos cristianos en la fe conviven en una iglesia, Sí. ellos deben, como decía Silvana, por obediencia a Dios, Sí. hacer el sacramento público en la iglesia. Sí, deben deben por qué? hacerlo. ¿Quiere eso? Es que a eso voy. Definitivamente. Deben hacerlo desde el contexto de que, O es más para que por un apariencia. checklist de decir, ya, ahora estoy mejor, es como dar los diezmos o dar la ofrenda y la gente no lo entiende. ¿Ya? ¿Por qué me quitan el 10%? Cuando tú entiendes que todo te ha sido dado por Dios, devolver de lo que tú me has dado es No es bien diferente quitarte, a que claro. vienen y me sacan el 10%. El matrimonio no es muy diferente. Entonces, alguien que ha convivido, yo le digo, mira, súper bien que han sido fieles, súper bien que han tenido hijos hermosos, súper bien que sigan yendo a la iglesia, que sirven al Señor, pero para crecer y profundizar en la fe, todavía hay algunos pasos que Que cumplir. deben ser obedientes. Entre ellos, pero pastor, Pero ¿para qué Cristian, en la casarse? Biblia, ¿en qué momento Dios le pide al cristiano Que te que haga el cases. sacramento? Ah, está En lleno. todo. Pero dame un ejemplo. Está lleno. En el Nuevo Testamento incluso dice y establece que en el fondo el que se separa, basándose en un sacramento, no se vuelve a casar, a menos que sea con la misma que se casó. O sea, hay contextos en el hecho de que dice, manténganse fieles al sacramento. Es que es la familia. O sea, hablando, a lo En la mejor no familia, existe la palabra claro. matrimonio. O sea, no Sí. dice, Textualmente. no dice hagan el sacramento, pero dice mantengan el sacramento. Mantengan el sacramento del matrimonio. Porque si no hubiera un acto público,
cuál sería el deber de quedarme al lado de alguien. O la Tu responsabilidad. compromiso, Es que po. el matrimonio- tu compromiso el- emocional, es que el- espiritual. Contigo. El matrimonio es Contigo. fundamental para la Conmigo. formación Pero el de la compromiso familia. con Dios públicamente, ¿dónde está? Sí. Es igual que el bautismo. Tú eres salvo no por el bautismo. Tú eres salvo por entender el bautismo y ahí firmar públicamente delante de todos que ahora vas a comprometerte a una vida diferente. El Oye, matrimonio es igual. Entonces, si un hermano en la iglesia está conviviendo con alguien, Ajá. yo no puedo pensar que él está en fornicación. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo Es que que está en todavía... fornicación. es ¿Está claro. en fornicación? Si no está casado, está en fornicación. O sea, pero es que Falta el depende, porque sacramento. depende como Falta falta el el sacramento, pero sí está casado. po. Sí. ¿Casado cómo? compromiso. Ah, por el compromiso. compromiso, porque está Para mí no. Si siendo- tú no estás casado por el civil y por la iglesia. Ahora estás yo en pregunto, fornicación. si tú estás casado por el civil y si tú estás casado Lo por que la dice. iglesia, el compromiso público. te tienes el sacramento. No, Mira, espera, yo espera, conozco espera. las dos, Yo las hago dos. eso, Conocemos las dos pero lados. eso Mira. automáticamente me da Sí. hace un compromiso. Mira, Es lo Yo que dijo conozco Román la- recién, si tengo lo- el sacramento y lo dije todo, pero le pego a mi señora, Claro. más encima Estoy abuso de viviendo la ella, apariencia. más encima Una yo, apariencia. yo... Mi matrimonio yo- va a ser bendecido, ¿Eso yo voy a es ser un matrimonio bendecido. bendecido? No, porque Pero tiene mira. que ver con el corazón primero, luego hacia afuera. Pero cumplí con el sacramento. Es que eso está mal. No puedes cumplir con el sacramento Es que si para qué primero vas no a cumplir entiendes con desde el algo que corazón. no va- Ahí es el problema de los jóvenes. Claro. Que si tú los mandas a casarse porque Pidiendo la prueba de para amor. que no se para que no se Román. quemen, para que no se quemen. Está mal porque debo Lo estás enseñarle apoyando, ahí- qué es el ahí voy con matrimonio la educación, para que claro. puedan disfrutar. Es lo mismo que yo te regalo un Ferrari y no te enseñe a manejar. Ah, Sí, po. Es Mira, una dice la, bendición, la pero- iglesia ve a la familia como una célula básica de la sociedad y considera el matrimonio fundamental para la formación y la estabilidad de la familia. Sí, ese Si es todo el esto, plan. el fin para Dios es la familia. Ya, y en ¿cierto? una iglesia hay que estar casado por las dos leyes, la legal, digamos, terrenal y la de La Biblia de la nunca iglesia establece que espiritual. tienes que estar casado por las dos leyes, Claro. pero Ajá. sí anuncia o da luces de que las leyes terrenales fueron escritas por algo. Claro. Porque en el plan de Dios, cuando hay compromiso y tú sigues para adelante, no hay problema. Pero en el plano humano hay muchas cosas que las sociedades han luchado para que permanezcan en el Porque, contexto de matrimonio. porque yo conozco dos casos. Número uno. Número uno, donde están casados solamente por la iglesia. Sí. No hay un casamiento civil. Y ahí pueden postular de a dos contrato, casas. Claro. ya, sino que ¿y por qué? ¿Por qué? Es que yo quiero tener mi casa y que él también Por tenga, supuesto. o sea, tener dos casas. ¿Y ahí cuál es el problema? Porque legalmente, no, La no, ficha. legalmente, si ellos se casan, digamos, en forma terrenal, no podrían acceder al beneficio de tener una casa propia. Ya, pero ahí cada rompe uno. otros parámetros. Sí, entonces, pero dijeron, pero queremos estar bien en la iglesia. Casémonos entonces por la iglesia. ¿Ya? Eso Dejando no de lado eso el- no es el entender, contrato civil. eso no es entender que Dios está por sobre la iglesia y que Dios está por sobre el gobierno. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú tienes que obedecer a Dios primero y tomar pasajes como cuando Jesús dio los impuestos. ¿Cachai? A la luz de la escritura dice, oye, estamos viviendo aquí, esto hay que pagarlo, hay que cumplir, porque hay un ordenamiento social que tienes que llevar. Y si eres creyente, es más, si te vemos Romanos, un montón de textos más que establece, dice, sométanse a las leyes terrenales, sométanse a los jueces, sométanse, porque Por algo está, porque claro. es una forma de dar testimonio de nuestra fe. Entonces, yo no puedo Entonces dar está testimonio. dando mal testimonio Por supuesto. ese matrimonio. Por supuesto. Oye, No, y pero son... sí, ellos se casaron, dijiste tú. no, hicieron se la casaron iglesia. por la iglesia. Pero no han hecho el sacramento. Pero no han hecho el contrato se casaron en el civil sacramento, pero no hicieron el para contrato civil. acceder al beneficio de casa Ah, propia ok. para cada uno. Pero no está el. Pero no el están casamiento casados, civil. digamos, Está mal, po. No están las leyes en la terrenales. terrenal. Así es. Entonces, esa persona, uy, increíble. Oye, ¿eh? pero también hay que eso se da. reconocer- Yo conozco varios casos. Hay Lo que que pasa reconocer que- que casarse y estar en la legalidad ante Dios, porque ante Dios en el área espiritual nosotros tenemos una legalidad, o sea, para poder ejercer todo lo que Dios quiere para ti hay una legalidad. Entramos en una inmoralidad sexual. Tú quieras o no quieras, al estar en fornicación, entras en una inmoralidad sexual. Tus deseos, tus emociones, lo que tú quieres de una persona podríamos decir, se ensucia porque ya realmente no tiene el real motivo, el real llamado. O sea, ¿qué es lo que vale estar esperando si tú estás con una persona que según amas? Ya, que pero- según quieres todo, Ya, que está según bien. quieres compromiso. Pero- Lo que Sí, te sí. decía... Pero Está alguien bien. que, Pero si que esa no ha hecho persona- el sacramento está en una inmoralidad sexual. Eso es lo que está planteando. Sí, Silvana. pero ¿y qué es lo que es tener No, sexo? ella lo plantea así.
Sí. que alguien que no está con el sacramento incluido, o sea, con Sí, con sí, el sí. completo Sí. conocimiento Por las de dos lo que- leyes, dices tú. por las dos leyes, Ujú. por todo, tener todo cumplido, estar en una inmoralidad Eso es lo que yo sexual. creo que falta un poquito más de instrucción. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de fornicación, no se está refiriendo única y exclusivamente a un tema sexual De corporal. sexo físico, Hay claro. conexión. Ojo, a ver, hay que entender, por ejemplo, cuando Pablo le habla a los corintios y habla particularmente que la mujer no habla en la congregación, y es como muy estricto Claro. dogmáticamente, y toca algunos temas Ese de Pablo. inmoralidad Ajá. sexual. Ese Lo que Pablo. estaba pasando en Corintios es que el sexo, culturalmente, particularmente en Corintios, era una cuestión así desbordante. Desbordada, sobre Casi todo las casi religiosa, porque recordemos que estaba el templo de los dioses donde las sacerdotisas eran mujeres, Las mujeres, y y eran la forma de casi conectar con prostitutas. su dios era a través del sexo. Sí. Entonces habían desvirtuado tal nivel el Totalmente. sexo. Y ellos Claro. recogían ofrendas. El Sí, sexo Era Eso ofrenda, el sexo era ofrenda. idolatría pura. Sí. Entonces era cochino por donde lo mirara, espiritual, físicamente, todo estaba muy mal. Entonces Pablo empieza a ordenar y empieza a decir, cuidado, dentro de la iglesia están empezando a pasar cosas como esta, Y suceden cosas. donde el sexo más bien simplemente era placer. Placer, porque yo me pasaba de esto. Hay un caso en Corinto que digno de una novela. De pecadores. Muy buena. Ah. Oye, Cochino, pero si cochino. Lot, hasta Los Cochino, Ángeles cochino. querían... Cochino. La mirada que había era terrible. O sea, eso es una Siempre es inmoralidad. parte, O sea, a eso voy. claro, a eso voy, o sea, pero tu mente se la se lascivia, ensucia, claro. la lascivia es un tema mental que desorganiza todo. El tema de, por ejemplo, incluso el lecho sin mancilla. Fíjate que le habla a los casados y le dice, no ensucien el matrimonio como los mundanos, no lo transformen en algo egoísta. El lecho sin mancillar significa no me cambien el orden. Y no está hablando de la complementación física, está hablando de que no se pongan egoístas, no abusen, como ellos hacen el sexo. Yo quiero que esto sea en amor, en compromiso, bla. Entonces, cuando hablas de fornicación, por eso yo decía, no se trata del físico, De solamente. solamente. El sexo, claro. Se trata de que Dios ve el sexo complementado. Cuando ve a una pareja de sus hijos teniendo sexo, Pero es que la ¿Que lo pareja, el entiende? amor y el sexo, ¿a qué te lleva? ¿A qué te lleva el amar, el tener sexo con una persona que tú un encuentras, compromiso. que tú encajas? Ah, ¿A qué te lleva? por supuesto A que- un compromiso, por supuesto. a procrear, absoluto. a la familia. Por amor, cuidado. va porque de quieres la mano cuidar, al quieres resultado proyectar, que la correcto. palabra quiere Sí, exacto. que sea la familia. Dios no va a Pero querer hay- que tú procrees solamente para tener hijos. Oye, hay No. mujeres que tienen matrimonio y tienen hijos y los 4 hijos que tienen son De diferentes- Sí, pero- de diferentes. pero- Bono por hijo. Pero Claro. ojalá. Sí, pero yo voy a, no quiero Relativo, centrarme en relativo. eso, no quiero centrarme en eso, pero es que nosotros nos desvirtuamos realmente de lo que te lleva a la fornicación, porque una vez te conlleva que eso es normal en ti, entonces lo empiezas a hacer hábito en tu vida. Pero yo vuelvo a plantear Katy? y digo, si un hermano en la iglesia convive, no se ha casado públicamente, Claro. pero tiene compromiso, ama a su mujer lo ama, él han procreado, tienen buenos frutos. ¿Por qué decimos que ellos están en inmoralidad sexual? Yo no lo dije. Que se haga cargo cada uno que lo diga. No, Yo, por- por ejemplo, no lo creo. Yo Porque creo que la alguien así no está en inmoralidad inmoralidad sexual sexual. tiene que ver con desvirtuar el plan de Dios en el sexo. Claro. Eso Y en- es inmoral. Pero y el sexo que ellos están, ¿es un sexo bajo la bendición de Dios? Vuelvo a preguntar, si alguien tiene la bendición de Dios, pero ocupa el sexo en forma egoísta. Pero si ella está diciendo... Pero respondámosle la pregunta a la hermana. Katy, Ah, ok, Katy ya. está diciendo, No hagamos una cosas. pareja que está en la iglesia, Claro. ¿cierto? Y que Está por años juntos, Sí. tienen hijos. Sí. Obvio, en Se su aman. casa se aman, tienen sexo, ¿cierto? Ajá. Y no se casan, y están en un ministerio y están en una Sí, sí, iglesia. sí. ¿Qué es lo que se llama eso? O sea, para Para el mí- pastor de la iglesia Para le diría, Para Dios. ustedes están en fornicación, por manito, tenemos que regularizar eso para Ya, poder y pongámosle utilizarlo. la información a la y cara. poder Ya, pero ¿por qué tener tan, algún- espérate, en ¿por qué algún tan departamento? ¿por qué tan fornicación, pastor? No, te Pero- diría un pastor. Por eso te yo le diría preguntaría eso. al pastor, pastor, Bueno, ¿por qué hay que usted me preguntarle a los dice- pastores por qué piensan que están en fornicación, pastores. Pero que el Román diga. Aló, tenemos en el aire No, un pastor. es que mira, pastor. es que ¿sabes lo que pasa? Es que ese concepto, digamos, de hacerlos casar, yo creo que va más para la apariencia,
para que el hermano Un acto siga el público, ejemplo. un acto público. Ya, siga el ejemplo y para que los hermanos que vienen llegando recién a la iglesia puedan seguir también haciendo la misma Ya, O formalidad. sea, ¿tú crees que No. es un acto público por Es amor un a los acto débiles? público. Ya, y en el caso tuyo. En ¿qué? el caso mío, para mí, el blanco es blanco, el negro es negro. La palabra dice no en fornicación, porque si no tú estás dando En una apariencia maldición. de maldad. Claro que sí, tú caes en ¿Estarías en maldición, maldición? porque no estás cumpliendo. Y estaría acarriendo maldiciones Porque para mira, tu si yo generación. estoy Pero ¿por qué 10 tan producto del años, pecado. Si las amas, se yo- aman. sí, pero delante de Dios, legalmente. Y en forma pública. Y legal y público, tú no estás dando testimonio. Llevo 9 años en una iglesia, estoy con mi pareja, la amo, tengo hijos y no me caso. ¿Qué detiene? Es como cuando te vas a bautizar. ¿Qué impide que tú te bautices Nada. si el agua está acá? Es un paso de Ya. creer en fe. Si Dios está involucrado, no Sí, puede pasar un año pero, en esa ok, relación entiendo, perversa. ya. ¿Qué detiene? Perfecto. Yo que estoy conviviendo, el pastor me dice, hermana, usted debe obedecer al Señor porque Ajá. hay que hacer el acto público, porque usted tiene que ser obediente, si no usted está en fornicación. Y yo empiezo a estudiar la Biblia y que según lo que yo voy analizando y según una corriente me dice, yo no estoy en fornicación porque yo amo a mi esposo, o sea, a mi pareja, porque yo tengo hijos y todo. Sí, yo creo que la Pero discusión espérame, está ahí. pero Entonces estamos distinto en una es, libertad espérame, moderna distinto y es estamos que... en una decadencia disfrazada de... ¿Hay espiritualidad? Pero espérate, distinto es que el pastor me dijera, hermana, mire, le vamos a Es que decir no se algo. trata del Usted pastor. no está en fornicación, pero usted tiene que obedecer algunas cosas que Dios nos pide aquí, Es que como no solo en iglesia, eso tampoco. como hermanos en la fe, y porque tiene que ordenar para que de alguna manera estos ya de alguna manera se formen como en la perfecta voluntad de Dios. Es muy distinto a que me diga, hermana, usted está fornicando o usted tiene, porque volver, y ahí nos vamos a otro podcast que ojalá lo vean sobre el tema del homosexualismo. Claro. Es cómo nosotros tratamos. Las bases nosotros las podemos tener muy claras, pero como comunicamos es lo que tenemos que Yo tener creo que cuidado aquí Mira. con no herir. ¿Por qué en perfecta voluntad tú vas a estar Sí, en no tomar pero- una decisión que tú sabes que la palabra lo pide? ¿Por qué va ¿Qué a pide estar- la palabra? La palabra pide que tú debes estar en orden. ¿Qué pide? ¿Pero qué Y pide no la estar en palabra? fornicación, ¿Pero qué y es no- el orden? Y no casarse delante de Dios, no estás en la voluntad de Dios. Pero si el matrimonio, El matrimonio fue hecho y el sexo fue hecho por Dios, pero, pero el en su matrimonio, orden. pero si el matrimonio es reflejar el amor, la responsabilidad, el Pero hay compromiso, que llevarlo el no a estamparlo. hacer el acto Hacer público. el acto A lo mejor Claro, esa es la forma sí. que uno lo puede comunicar, como dijiste Lo que recién, pasa es que como tu decirle al pastor, hermano, pero la palabra es clara. decirle al hermano, usted está en fornicación solo porque no ha hecho el acto público, yo no estoy de acuerdo con que eso al hermano Pero, significa que yo, está en yo fornicación. amo a Román. No, yo amo a Román. Yo amo porque él es mi esposo. Yo El amo a amor. Román, El amor. pero yo lo amo, pero ¿De no me verdad? caso. Nosotros estuvimos separados, ¿cierto? Alrededor de 7 años. Una de las cosas que nosotros cuando nos volvemos a juntar y nos volvemos a volver a estar reconciliados, lo primero que nosotros entendemos es que nosotros teníamos que ordenarnos delante de Dios. Y nuestra primera decisión fue decir, no, yo no quiero maldiciones para mi familia, yo no quiero maldiciones para mi generación. Yo lo que tengo que hacer es poder ordenarme, o no sé si es la palabra adecuada ordenarme, pero la palabra dice que debemos, ¿cierto?, legalizar nuestro matrimonio. Y lo primero sea, que el nosotros acto hicimos, público. pero más que el acto público, es la obediencia a lo que la palabra dice, Ujú. en mi opinión. Pero Cristian, sácanos del tema con respecto a la palabra. En Hebreos 13:4, sí, dice, honrosos sean todos el matrimonio, ¿cierto? Es un contexto para poder... Sí, de que da honra. Pero en el contexto cristiano, por supuesto. Y el lecho sin mancilla. O sea honroso el tener un matrimonio El lecho y el que le lecho, decís la cama. la cama, sin mancillarla. Punto y coma dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Trata de separar este texto de lo que es el contexto de lo que ustedes dicen con las mismas palabras, obedecer a Dios en el contexto del matrimonio, unirse en matrimonio con una mujer o un hombre, y además cuidar que sea sin mancilla. Si yo hago el acto del matrimonio, de la fiesta, sin que la pareja entienda, Exacto. es lo mismo, la Pero se fiesta debe no hacer, sirve de de nada. O sea, el sacramento no Entonces, es... claro, ¿a qué no voy es yo? algo- No, es que el sacramento no es la fiesta. El sacramento es cuando entiendes y cuando ya entiendes, conceptualizas, bajas, te defines,
haces casas, la pues. fiesta. Perfecto. Pero, mira, entonces, pero- entonces Son si yo requisitos entiendo... legales y espirituales. Es que Ya, pero si Mira. yo entiendo, estoy conviviendo Ajá. y no hago la fiesta, pero entiendo de qué se trata el matrimonio. No que es mi entendiste el matrimonio. compromiso. Es que la fiesta No lo no, ¿Puedo es lo entenderlo si importante. no hago la fiesta? no, que la es fiesta al aquí no es lo revés. Es importante. como cuando tú tienes dar frutos de tu relación con Dios. Si no has dado frutos, dime 1000 veces que eres salva y yo no te voy a creer. Pero mira, yo expreso un acuerdo contigo. Yo con Román lo conversamos y tomamos un acuerdo. para ¿cierto? mí- Y el fruto de la obediencia. Y lo expresamos a elección de nuestro compromiso. Claro. Nosotros nos comprometemos porque a la vez cuando tú te comprometes, tú te cuidas, po. O sea, hay y una... pones un cerco, un cerco de protección dentro para de tu tu familia. matrimonio. De ¿Por qué eso se razón? trata, ¿Por qué cuidar. razón? Porque hablemos del divorcio, el adulterio, Pero no puedo solamente terminar- porque te casas, también ¿Puedo cae después el terminar? adulterio. Porque yo creo, y aquí a lo mejor yo voy a debatir con ustedes, posiblemente no estén de acuerdo conmigo, Está bien. pero Jesús, su ministerio, lo comenzó en una boda. O sea, resaltando y dando implícitamente el deseo de decir, oye, el matrimonio es parte importante dentro de la familia. Y de hecho, Lo ahí bendecía. comenzó su ministerio. Puede que no estén de acuerdo conmigo, ya, pero obviamente que Obviamente, estoy de acuerdo. ¿Te fijas? Nada. Pero Es voy para a, que- voy a es sumar para que algo. podamos entender que el matrimonio sí es importante Absolutamente. dentro del sacramento de la familia cristiana. ¿Se acuerdan ¿ya? que les dije que en Corinto estaba la embarrada? O sea, Ajá. que estaba del desorden sexual, la inmoralidad sexual estaba pero abierta. Y Pablo 1 lo dice en 1 Corintios 7, 2, dice, pero por causa de la fornicación y de los fornicarios, entiendan, el contexto es que todos con todos, Ujú. ¿ya? Cada uno tenga su propia mujer. Por causa Nos de la mandaron a ser fornicación, monógamos. Claro. les mandó primero a ser monógamos. Esto del sexo no es como para placer personal, es para que cada uno ordene su vida y tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Entonces Correcto. le da una dimensión diferente. Porque hemos estado hablando de que el plan de Dios es el matrimonio y los cochinos son los que están en fornicación. Pero aquí está dándolo al revés, un poco nos da luz de qué pasa con una familia. Pero en el contexto del desorden sexual, cuando todos con todo y sean polígamos y tengan Pero ahí no sexo hay libre. compromiso. Ya, pero ahí le dice, cada uno tenga su propia mujer y cada Los uno manda a tenga su propia- comprometerse. los manda a comprometerse. Claro. Entonces, lo ideal es esto. Tú primero entiendes el plan de Dios. Lo tienes que entender. Pero yo ahí tengo otra pregunta. Espérate, disculpa. deja terminar. Pero en base a lo mismo. Pero no. Discúlpame, pero no. Entiendes el plan de Dios y dice, ok, sí, me gusta, me voy a comprometer y a lo mejor ya estoy comprometido, ahora lo estoy entendiendo, lo estoy bajando. El paso inmediatamente después es decir, ok, cerremos este círculo y demos públicamente testimonio de que ahora en adelante tú y yo vamos a hacernos fieles hasta la muerte. ¿Y qué pasaba si en el tiempo no había registro civil? Pero Estaba en habían la ceremonia ceremonias. pública, Pero si hoy día yo hago una ceremonia pública y no voy al registro civil, los hermanos igual me pero apedrean, ahora hay po. registro civil. Pero es que ahora hay. Y por eso causa se da de el la- Por eso mandamiento de las leyes estar van, bajo claro, la ley del hombre. del O sea, hombre. si no respetamos las leyes del hombre, ¿cómo vamos a respetar a Dios? Y si ahora se da que tenemos un registro civil, entonces hay que respetar el registro civil. O sea, entonces, vuelvo a decir, ahora, yo Unión los voy a civil, llevar hermano, unión civil, a otra realidad que también se da en la iglesia. Mayormente, nuestras iglesias están mayormente compuestas por mujeres, ¿verdad? Donde el marido o la pareja no tiene comunidad, no deja que la señora vaya, sí, vaya nomás, a ver si cambia un poquito y podamos convivir bien. Para que ¿ya? me deje tranquilo los domingos. Tranquilo, vaya, hermano, vaya. ¿Cuánto necesita para ofrendar? Todo ahí tiene Dele 10 nomás. luquitas. ¿Ya? Entonces, pero su marido no está convertido y no están casados. Y esa mujer quiere asumir, digamos, a lo mejor otro rol más protagónico del liderazgo de la iglesia, no sé, a cargo del departamento femenino, de mujeres, Ajá. no sé cómo se llama, No la hoy en deja. día quiere ser diaconisa, quiere llegar a ser anciana de la iglesia o llegar a dar clases, no sé, a los Y niños. ahí está el poder del testimonio. Pero su esposo No es cristiano. no viene a la iglesia y no se quiere casar. ¿Qué hacemos con esa persona? Mujeres que están Eh, casados con maridos no cristianos, no procuren separarse de ellos. Quizás Claro. su actuar, el testimonio, su vida,
pueda santificar a su marido. Predica más fuerte, claro. Entonces, la palabra es explícita. Pero Siempre y cuando. ¿no Ojo, le damos entonces Sí. algún trabajo dentro de la iglesia? Es que ahí es diferente no, es porque... distinto, es distinto. Pero hay ciertas cosas que yo no podría darle, no porque sea una mala persona, No, pues. sino porque todavía necesita ordenar su vida y tener la autoridad necesaria para ejercer ciertas cosas como Claro, porque liderazgo, ahí pastorado. podríamos... ¿Pero qué No puede culpa ser tiene así. podríamos ella? decir que No ya es cul- está tiene en culpa, fornicación. tiene culpa desde el punto de vista de no haber podido tomar buenas decisiones. Pero si no era pero cristiana que cuando se casó ella- con Pero él. ahora lo es, No, pues no po. era cristiana. Pero mira, Pero ahí tiene que está, ordenarlo ahí igual. está en fornicación, pero hay algo diferente ahí porque su esposo no es cristiano. Sí, o es sea, no diferente. podríamos forzarla a exigirle diferente. ni decirle, es que la palabra dice que no, porque... Pero ahí- sigue teniendo ahí- relaciones sexuales con él. Sí, pero no cumpliría, no podría cumplir dentro de la iglesia como dice Quiero Cristian. diferenciar fornicación y inmoralidad sexual de cuando hay un compromiso de amor, ¿ya? Pero eso no lo hace la perfecta voluntad de Dios, como tú dices. Creo que la perfecta voluntad de Dios es cumplir todo lo que Él nos pide. Así todo es. el consejo, la palabra. Y eso está, tener los votos No, matrimoniales. pero todo. yo digo que en una pareja de la que ustedes están hablando, cuando el esposo no es cristiano, Sí. ya no hay tanta exigencia y no podemos luchar mucho. Yo delante me refería hace un rato, cuando, como la Katy decía, una pareja que sí es cristiana, que lleva años, que tiene un matrimonio conformado, distinto. que se congrega, Sí. es distinto, pero Sí, porque una yo mujer que es procuraría sola el en la hombre iglesia... primero conociera al Señor para que pudiera someterse él Y juntos a la claro, y voluntad ahí yo de digo, el Dios. poder del testimonio, como tú decías, Cristian, si tu esposo no es cristiano, usted con el testimonio puede hablar más fuerte, ¿cierto?, de lo que Dios hace en tu vida para que tu esposo pueda llegar. Pero ahí son dos situaciones que para mi parecer son muy diferentes. Oye, y si quiero conocer... Pero no respondimos sobre el liderazgo. ¿Cómo? No puede ser líder. No puede ser. No podría. Ciertas Eso áreas de la le- iglesia, ¿Tú qué según piensas, yo, Katy? ¿Que podría ser? O sea, la palabra no te que te sabe, permite bajo es que ninguna es circunstancia, muy- porque el liderazgo cristiano tiene que ver con ser, de alguna manera, tener la integridad que Cristo te pide. Y no se trata de culpabilidad, se trata de que así es la cosa. Pero ella, ¿qué culpa tiene si ella no era Ninguna, cristiana no antes es su de- culpa. Pero tú tampoco eliges ser líder. Es Dios quien elige a sus pastores. pero hay según a sus áreas que líderes. ella puede ejercer. Hay a lo mejor áreas... a lo Ahí mejor tenemos más- un gran Hacer el problema. aseo del baño. Por ¿Ah? ejemplo, No, para la nada. podemos hacer No, trabajar en cafetería. No, puede trabajar como No, mujer, en no sé cómo le cafetería. dirán, en cafetería puede No a cargo trabajar en de, no a cargo de personas. Claro. De discipulado. Yo que- no dejaría a discipulado. cargo de Servicio. pastorear personas. Claro. Ah. Pero sí podría, por ejemplo, yo la Servicio. dejaría servir, incluso Sí. la dejaría cantar o tocar un instrumento, yo servir en la mesa, no. En otro aspecto, pero, a ver, no se trata de juzgar, se trata de un orden que hay que llevar y que cuesta. Oye, Pero es importante Sí. explicarlo bien, porque si no se explica Mira, bien, 1 Corintios dentro 7. para los hermanos es muy doloroso. Mira, o sea, si sí. ustedes se ponen en sus, Por en ejemplo, sus da- zapatos... Por eso Un no caso. tenemos que hablar, como dice la Silvana, en base a mis opiniones, en base a la escritura. Aunque sea quizá muy retrógrada la escritura para gente contemporánea, lo entiendo. Es lo que también entiendo. hay distintas formas de Lo pensar, como entiendo. dice la Katy. O sea, nosotros estamos tratando de expandir este tema en Fuego Cruzado para que usted pueda opinar con nosotros, Obvio. que está conectado ahí, déle a la campanita, suscríbase y opine, pero porque mi evangelio a lo mejor es muy distinto a cómo usted lo está llevando. Es una Pero es la forma misma de palabra. expresar, pero no significa que nosotros podamos decir, es que la hermana en la casa se va a sentir menospreciada. Claro, nos preocupamos, pero ¿cómo es la cabeza? ¿Cómo lleva el ministerio su pastor? A eso nosotros también lo referimos. Entonces, claro, en la misma palabra Pero llegamos mira, al mismo fin. Si una persona, una mujer, ponte tú el caso, le gusta cantar, le gusta servir a Dios, quiere participar en la iglesia y conoció a Cristo siendo mamá soltera Ya. y de pronto conoció a una persona y le pidió la prueba del amor nuevamente. El Dos hermano veces, nos lleva dos todo el rato para veces. allá. No, dos Entonces, veces. ¿qué Un podemos poco hacer con esa desordenadita persona? ella. Que siga cantando, la bajamos del púlpito, Vuelvo a decir, no del se altar. trata- ¿Cuál es la diferencia con cuando No sé. los pololos dentro de una iglesia Sí, pero no tienen se trata de relaciones subir sexuales? O bajar cuando gente del entre el púlpito. guitarrista y la que está cantando también. ¿Cuál es la diferencia con esa sus hermana que tenga relaciones. un hijo y que haya llegado ahí y se haya tenido una relación Ah, sexual con ninguna, hermano de la iglesia? ninguna de las dos avala, los dos están mal, los dos Sí. deberían estar en disciplina. Ahí comparto contigo. Es que obvio, Wow. Así de simple. porque O sea, pero eso quizá se da en toda la cualquiera igual. iglesia. Es más, yo creo que es más, si vamos a poner culpabilidad, aunque no soy Dios, es más No, no culpable estamos que hablando de tiene más conciencia cristiana, Claro. que el que tiene vida Buena cristiana en la palabra, iglesia, conciencia. que alguien que está asumiendo Entrando. entrando. Entrando, claro. Ya, ojo, mira, Corintios dice,
Si Pucha, algún porque hermano esta hermanita tiene... conoció a esta pareja, pero me da buenos diezmos, buenas ofrendas. Ah, bueno, también. La Pero ese bajo, otro no la cuento. bajo. Ya pasamos, creo, un podcast que tenía que ver con Sí, la que tenía que ver manipulación. con el altar. Ok, pero ya, escúchenme esto, mire. 1 Corintios 7 dice, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, ¿ya? Y ella consiente en vivir con él, no, ya no me importa que tú vayas a la iglesia, está bien, por favor no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella con su fe y todo, no la abandone. El creyente no debe separarse del cónyuge inconverso. Y si el inconverso está dispuesto a permanecer en el matrimonio, maravilloso. ¿Qué dice eso? Que Dios mira más allá de si eres creyente o no el matrimonio. Tiene que ver con su plan. Yo te hago una pregunta. ¿Los 10 mandamientos fueron hechos para el pueblo de Israel o para la humanidad? Ah, buena pregunta. Yo pienso que para el pueblo de Israel. Ajá. Porque era el pueblo que estaba saliendo de Egipto. Entonces Buena necesitaba- pregunta. Buena pregunta. Buena de pregunta, todas ¿por maneras. qué? ¿Por qué? Porque ahora nosotros No, lo para hemos la humanidad. Llevado Pero al déjalo contexto hablar. mundial. Lo hemos llevado al contexto mundial como que los 10 Ajá. mandamientos son para toda la humanidad. Ajá. Ajá. Claro. Ya, ahora, los 10 mandamientos no son una lista de cosas que poder hacer porque ni siquiera el pueblo de Israel lo cumplió. Los 10 mandamientos simplemente reflejan el carácter de Dios y eso es para toda la humanidad. Le hace decir, ustedes no pueden solos. Este es el reflejo de mi carácter y ustedes nunca lo van a cumplir. Nadie lo y Si son cumple. con solo uno 10. solo, que Y si son tú no solo amas, 10. Con uno- no amas a tu prójimo, tú Ok, no cumples ya. ese y perdiste ¿Quién todo. es el que vino a cumplir? Cristo. Claro. Y Cristo vino a dar salvación a toda la humanidad. Entonces, los 10 mandamientos aplican a toda la humanidad. A todo, Y toda la humanidad no puede responder, como dice Romano, no, a una nos fuimos. Pero Cristo, la invitación es abierta a todos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchos de los principios del reino también aplican a cualquiera persona que se quiera someter a ellos. Ejemplo, si hay alguien que por conciencia dice, ¿sabes que Dios ha sido bueno? He entendido esa dimensión de Dios, que Él me ha dado trabajo, salud y vida, y yo quiero dar al necesitado, quiero dar a la obra de Dios. Dar de gracia lo que ha recibido ¿Vendrá por bendición gracia. por Él por el hecho de que no sea creyente, discípulo? ¿O sí vendrá bendición sobre Él? Sí vendrá porque está experimentando un principio, Ajá. obedeciendo a Y Dios. porque el principio establece que quien da de corazón es bendecido. Nos dice, si uno de mis hijos da, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros hemos secularizado y santificado todo y resulta que todo es de Dios. El diablo trata de echar a perder. De eso se trata, ¿ya? Y nosotros caemos en ese juego entre lo santo y lo profano, ¿ya? Y Dios dice, mire lo que está diciendo Corintio, incluso si hay alguien no creyente, yo respeto esa unión de amor y de confianza. Pero no da salvación. Eso no mezclemos las cosas. Esa mujer puede irse al cielo y el otro no. Pero Dios respetar y bendecir el matrimonio. Porque ese es un Pero es que principio. ya es un tema personal. Pero es un principio que Esa es aplica a una- todo. Pero ¿cómo decisión es posible personal. que Dios bendiga ese matrimonio y, por ejemplo, si ese hombre la maltrata? No pueden, es que ella dice, si la mujer ¿Y qué será? consiente y el marido consiente en vivir con ella y no le complica su fe, y dentro de los parámetros de la fe debe ser la dignidad, el cuidado, etcétera. Entonces Es te puede como- decir, O sea, no tiene que complicar la fe, pero si le complica se puede separar. obvio. No dice Oye, que no lo es puede como, hacer, es como da un esa consejo. situación del matrimonio que viven años y la mujer ha soportado. Conozco algún tema, la mujer soportó toda la vida, más de 40 años maltrato, Ajá. más de 40, y él tomaba la Biblia y se iba para la iglesia con corbatita estaba y, todo lo demás. santificado. Pero estaban bajo la Estaban casados con todo. Pero él bendición de estaba Dios. Yo creo que hay es cumpliendo más con ¿Ah? religiosidad que Él no está- es correcto. poco, Él no poco estaba dando entendimiento. Dice que la iglesia peca de ignorancia. Sí. Y muchas veces, y vuelvo, y dele con los líderes y los pastores, creo que somos llamados para guiar a la iglesia, para enseñar a la iglesia. enseñarla. Y la iglesia muchas veces peca de ignorancia, porque la iglesia se queda con lo que el pastor dice. El pastor dice, de esta forma es, y no, usted debe Ya, buscar ¿y si uno debate al la pastor? palabra. Le No dice, es "No, pastor, debatir, no yo está". creo Irse, que... disciplina, No, te sacan de la afuera. iglesia el tiro. Cámbiese de iglesia. Váyase ahora. Porque Mira, aquí el que ve piense la puerta que está va, ahí, se va. ciérrela por fuera, por El que favor. piensa Bueno, diferente entonces no a es el Dios. lugar que Dios tiene para usted. Usted tiene que buscar un lugar donde usted sea pastoreado, sea ministrado, sea enseñado, ¿cierto? Por su líder. Ya. Entonces, bueno, nos fuimos para Antes de ¿Qué terminar, pasa, Román? Antes de listos, terminar, se acabó la la última bombita antes de que nos Ya, vamos. Siempre No, creo que el va. sexo provoca Hoy en todas estas día, cosas. hoy en día se da que también hay pastores que se han divorciado, Sí. ¿verdad? Hay pastores que se han divorciado Yo sabía que te y iba a terminar tienen mal. su iglesia.
Y de pronto dice, bueno, queridos hermanos, aquí le presento a mi nueva esposa. Bajo la voluntad del Señor. ¿Pero eso es fornicación o es divorcio? ¿Cómo Eso en mi tiene nueva un pareja? eslogan, A lo mejor ¿puedo puede ser la decirlo? polola. ¿Puedo decirlo? El eslogan. Los nuevos comienzos. Pareja, no polola. El que sabe, sabe nomás. No. Pero Es acércate una bien al talla- micrófono. Una talla interna. La verdad es que es un tema bien complejo que hoy día, lamentablemente, creo que sí se relativizó. Creo que sí la iglesia lo acepta porque viene desde los líderes. Y los mismos líderes han planteado esto desde la mirada como más de que si Dios los perdona, Dios los restaura, entonces nosotros, ¿quiénes somos para juzgar eso? Pero si tú miras la escritura, Dios habla que los pastores tienen que ser hombres de una sola mujer. Por lo tanto, ahí hay... Algunos pastores me han dicho depende del caso, hay que estudiar cada caso, pero creo que ahí sí se sientan un poco a hacer más análisis que con Entonces, los hermanos, por ¿deberían ejemplo. quedarse solo los que- pastores que se separan? O sea, depende del caso, por eso te digo que creo que ahí el liderazgo sí se toma el tiempo de ver los casos, ¿te fijas? Pero no siempre creo que lo hacen de la misma manera Por la con las carta de ovejas. divorcio que Ya. se puede dar también, porque ponte tú en la situación de Claro, que por una si- pareja de pastor, uno de los dos, hombre o mujer, adulteró, Sí. o sea, y después se puede o no se puede sanar eso, se puede solucionar, pueden restaurarse y si no, Es que ahí está, pues el Muy tema, bien. la escritura habla de si esa persona en el fondo me engaña, yo puedo dar carta de divorcio, Claro. pero no me autoriza a mí a casarme con otra persona. ¿por qué no? ¿Qué habla? Dame el pasaje, Cristian. Ya, pero vamos Porque a el dejarlo que para te- otra te- oportunidad, ¿en ¿le serio? parece? Porque O- tenemos... se Ya, acabó. ya, ya, Se acabó. ya. Tenemos- Te voy a Que- dejar. dame el pasaje ¿Cuánto nos bíblico, pueden no dar, lo por puedo. favor, para terminar? Ya, no alcanza, Ya, no dale, alcanza, dale. no alcanza, dale. 1 Corintios 7, 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, si se separa, por la razón que le permite, que es a través de una carta de divorcio por infidelidad, quédese sin casar. Y o reconcíliese con su marido, o sea, perdone la infidelidad. Quédese sin casar. Eso quiere decir que no Quédese tenga más solo. pareja, entonces. ¿Y si tiene, qué pasaría? Está infringiendo... infierno. Están en No, adulterio. está infringiendo la ley Entonces de va a Dios. dejar O el sea, pastorado. no, pero no, ahí está es que mira, no están, Gracias, no, mira, que estén muy bien, Ahí no buenas lo podemos tardes. Nos vamos a la pausa. No están en fornicación, no se casan, tienen familia, van a la iglesia, si no se casan, no están en fornicación. Pero si una persona que da una carta de cierto se separa porque la otra persona fue sorprendido en algo, él no tiene derecho a rehacer su vida. Chan, chan. ¿Qué dice la escritura, po? 1 Corintios dice, pero a los que están unidos en matrimonio, a los que se casaron, Buen tema. si Sí, se próximo separa, tema. o sea, si se separó y la única opción que deja para separarse es que haya tenido una infidelidad, quédese sin casar. No estoy respondiendo yo, estoy respondiendo 1 Corintios. O, si tiene alguna opción, reconcíliese con su Te marido. manda a reconciliarte. Ay, Ahí claro. léalo. Si no estáis El dispuesta perdón. a estar sola. Léanlo, por favor, Bueno, porque es ya, uno de los vamos. textos que Es nunca que yo creo que ahí, se disculpa, toca. y ahí voy a lo que decías tú. Dios vuelve a conservar el concepto de familia. Entonces, ¿qué viene a decir Dios? Yo sé que esto es difícil, hijo, pero yo soy capaz de volver a un matrimonio. Ustedes O sea, son el todos los vivo pastores ejemplo de que- eso. o sea- Ustedes son el vivo ejemplo. Así es que siempre. Bueno, Muy ya nos bien. vamos. Y eso es Así bonito. estamos listos. Ya. Perfecto. Otro Bueno, día vamos a debate. dejar el debate Buenísimo. abierto para que ustedes también Fuego nos puedan cruzado. opinar a través de sus comentarios. Y no se olviden de darle a la campanita para que se suscriba. Y por supuesto, eso nos va a ayudar bastante a seguir teniendo este fuego cruzado. Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Chao. Chao. Chao, chao.